A continuación vamos a resolver un ejercicio en función a la semana 3 de la parte 3 que trabajamos, que era actividad sísmica. El enunciado dice lo siguiente: en un periódico local se publicó lo siguiente: el 15 de abril del 2016 un terremoto sacudió Japón, 7.3 grados en la escala de Richter. El foco se ubicó a 30 kilómetros al este de la ciudad de Kumamoto y el hipocentro tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Los daños en las infraestructuras fueron mínimos, alcanzando en el epicentro solo 3 grados de magnitud en la escala de Mercalli modificada. Sin embargo, por la energía liberada, ha sido considerado como fuerte. Identifica las afirmaciones verdaderas y falsas publicadas en el periódico. Según lo que nosotros hemos aprendido en la parte 3, hay términos que responden a una serie de definiciones. Vamos a ver si lo que publicó el periódico es verdadero o no. Tenemos la letra A. La magnitud del sismo alcanzó los 7.3 grados en la escala de Richter. ¿Es correcto? Sí, es correcto. ¿Y cómo sabemos nosotros que es verdadero? El término magnitud hacía referencia a la energía liberada, que podía ser tanto desde el hipocentro o hacia el epicentro. Y para nosotros medir la magnitud utilizamos dos tipos de escala, que podría ser Richter o podría ser momento. En el caso del Perú, por ser de 7.3 grados, hubiéramos utilizado la escala de momento, porque la escala de momento en el Perú es pasando los 6.9 grados. Pero en el caso de Japón, ellos siempre utilizan la escala Richter, entonces no está mal. La escala Richter se puede utilizar para medir la magnitud liberada de un sismo. Segundo, tenemos allí, letra B. El foco estuvo ubicado a 30 kilómetros al este de Kumamoto. Esta afirmación es falsa. ¿Cómo sabemos que la afirmación es falsa? Foco era sinónimo de hipocentro. Y el hipocentro era sinónimo de la palabra profundidad. Y cuando tú querías saber si hablaban de la profundidad o del hipocentro, te decían efectivamente a 30 kilómetros de profundidad, a 20 kilómetros de profundidad. En cambio acá te dicen, el foco estuvo ubicado a 30 kilómetros al este. ¿Cuándo utilizábamos el término al este? Cuando hablábamos del epicentro o epifoco. Lo que quería decir este u oeste según la superficie donde estábamos ubicados nosotros. En la letra C tenemos, el hipocentro tuvo una profundidad de 10 kilómetros. Ese sería verdadero, porque es lo mismo que hemos explicado anteriormente. Hipocentro es sinónimo también de foco y estos tienen que ver con la profundidad, lo que bien manifiesta el enunciado. D. La magnitud fue de 3 grados en la escala de Mercalli modificada. Este enunciado es falso. ¿Por qué es falso? La escala de Mercalli modificada utiliza números romanos. Hasta allí parece que el enunciado es correcto. Pero recordemos que la de Mercalli modificada, ¿qué medía? Medía la intensidad, que vendrían a ser los daños y el impacto socioeconómico. Y ahí no nos menciona la palabra intensidad, nos menciona la palabra magnitud, que corresponde a epicentro e hipocentro. Y en la letra E tenemos, el sismo ocurrido el 15 de abril fue considerado de magnitud fuerte, es verdadero. Nosotros vemos que ahí lo señalan efectivamente como magnitud fuerte y además sabemos que se considera magnitud fuerte pasando los 6.9 grados de la escala de Richter. Y ahí hemos terminado entonces el enunciado de la semana 3, parte 3. A continuación, jóvenes, vamos a trabajar un ejercicio que corresponde a la semana 3 de geografía e involucra la parte 1 y parte 2. La parte 1 era de astrofismo y la parte 2 tendría que ver con vulcanismo. Leemos el enunciado. El Mar Muerto es un lago salado ubicado en el punto más bajo de la Tierra. Es una gran depresión a 417 metros bajo el nivel del mar. Geológicamente se halla sobre una gran fractura, la misma que habría comenzado a formarse hace millones de años por. ¿Cómo podemos saber nosotros quién ha formado esta fractura? Cuando hablamos nosotros de fractura, ¿estamos hablando de un proceso interno o externo? Estamos hablando de un proceso interno. Por lo tanto, es considerado también un proceso o fuerza endógena.
Además, sabemos que las fracturas comúnmente se dan por movimiento orogénico o epidogénico. Nosotros sabemos que las fracturas se ocasionan por movimientos orogénicos. Estos movimientos orogénicos eran considerados movimientos de tipo horizontal. Y estos movimientos orogénicos que vendrían a ser provocados por las placas podrían ser de dos tipos. O bien chocaban dos placas, o bien se separaban. Cuando chocaban le llamábamos nosotros convergencia, y cuando se separaban le decíamos divergencia. Sabíamos que la convergencia también se dividía en dos: subducción o abducción. Cuando nosotros le llamábamos subducción, cuando se juntaban dos placas diferentes, una oceánica más una continental. Y cuando le decíamos abducción, cuando se juntaban dos placas iguales, que en este caso vendrían a ser dos continentales, porque decíamos que nunca se juntaban las dos placas oceánicas, porque se repelían entre ellas. Entonces, ahora pasamos a analizar. Esta depresión, que es una fractura y es un proceso interno orogénico, ¿por qué se debe haber formado? ¿Por convergencia o por divergencia? ¿Cuál de las dos destruía el relieve? La convergencia, mientras que la divergencia tendía a generar una nueva forma de relieve. Entonces analizamos las claves, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la clave E tenemos nosotros la formación del batolito. Batolito era la roca más profunda desde una corteza o superficie debajo de un volcán, y este batolito era considerado un proceso magmático o de magmatismo intrusivo. Entonces, no podría ser batolito porque no nos hablan que el mar muerto esté relacionado con el magma. Tenemos la letra D, la erosión del mar Mediterráneo en las costas de Jordania. Erosión, si recuerdan ustedes, era un término que estaba dentro de las fuerzas no internas, sino las fuerzas externas, conocidas también como fuerzas exógenas. Y las fuerzas exógenas eran dos: meteorización y erosión. Por lo tanto, si hablamos de fractura que es interno, no podría ser la erosión del mar Mediterráneo. El levantamiento vertical de las costas occidentales de Asia. El levantamiento vertical, acuérdense que habían dos tipos de movimientos endógenos, orogénicos y epirogénicos. El epirogénico era vertical, mientras que el orogénico era horizontal. Como ya dijimos, la fractura se forma por movimiento orogénico, entonces no podría ser la letra C, el levantamiento vertical. La erosión realizada por el río Jordán, estamos en el mismo problema que en la letra D. Hablan de erosión, y la erosión es un problema también, o una fuerza externa. Entonces, revisamos la letra A, que vendría a ser la clave correcta. El choque de las placas africana y arábiga. Independientemente si recordamos nosotros la ubicación de las placas, pero ya sabemos que el mar muerto justo está ubicado en esas placas, nos vamos a dar cuenta que nos hablan de choque. Y este choque es sinónimo a hablar de subducción u abducción. Y estas dos las vamos a encontrar en el proceso de convergencia. Y este proceso de convergencia, entonces, tiene que ver con el proceso de choque de placas. Gracias, jóvenes, por la atención prestada. Hemos terminado la clase de geografía de la semana 3 y nos vemos la próxima clase para continuar con los temas de geografía.